¿Serías capaz de rechazar 600 millones de dólares, aun si el destino de tu país, tus hijos y tus vecinos pende de un hilo? Imagina la escena. Un pequeño país africano, Burkina Faso, sumido en la pobreza, asediado por la escasez y la inseguridad, recibe una oferta que podría cambiarlo todo. Pero en vez de aceptar el salvavidas, decide rechazarlo. ¿Por orgullo? ¿Por dignidad? ¿O porque, detrás del regalo, se oculta una trampa tan antigua como la propia historia colonial? Esta decisión, que sacudió los cimientos del orden internacional, no es la primera ni será la última. A lo largo del tiempo, otras naciones han enfrentado dilemas parecidos, donde la dignidad nacional y la autonomía chocan frontalmente con la tentación de la riqueza rápida. ¿Recuerdas cuando Egipto nacionalizó el Canal de Suez en los años 50 del siglo pasado, desafiando al poder europeo? ¿O cuando la India, bajo Nehru, prefirió el camino de la autosuficiencia agrícola antes que depender de la ayuda alimentaria extranjera, a pesar de las hambrunas? Burkina Faso se inscribe en esa misma tradición, la de los pueblos que, aún en la necesidad extrema, deciden mantener la cabeza en alto. La noticia del rechazo a 600 millones de dólares recorrió los titulares de todo el mundo. En las redacciones, los analistas debatían acaloradamente. ¿Cómo es posible que uno de los países más empobrecidos del planeta cierre la puerta a semejante cantidad de dinero? Las redes sociales ardieron. Unos acusaban al gobierno de irresponsabilidad, otros aplaudían el coraje. Pero, ¿qué hay realmente detrás de la decisión? Para entenderlo, hay que retroceder y mirar de frente el legado amargo del colonialismo. Durante más de un siglo, potencias europeas como Francia y Gran Bretaña tallaron las fronteras africanas a su antojo, explotando recursos y sometiendo culturas enteras. Cuando finalmente llegó la independencia, lo hizo acompañada de una larga sombra, la de la dependencia económica y política. La ayuda internacional, que en apariencia busca aliviar el sufrimiento, muchas veces reproduce las mismas relaciones de subordinación y control. Imagina un tablero de ajedrez. Los países ricos mueven sus piezas con astucia, ofreciendo préstamos, subvenciones y ayudas multimillonarias, pero cada movimiento viene acompañado de condiciones: reformas estructurales, apertura de mercados, privatizaciones forzadas, influencia política. Aceptar la ayuda, para muchos países del sur global, ha significado hipotecar su futuro y renunciar a la posibilidad de un desarrollo genuino, hecho a su medida. Por ejemplo, en los años 90 del siglo pasado, muchos países africanos se vieron obligados a aceptar los llamados programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿El resultado? Privatizaciones masivas, recortes sociales y una generación entera condenada a la precariedad. Ghana, Zambia, Kenia y tantos otros países vieron cómo, tras la ayuda, venía el control externo y la pérdida de soberanía. Burkina Faso, consciente de esta historia, decidió romper el ciclo. La oferta de 600 millones de dólares llegó de la mano de antiguas potencias coloniales y de países que, aunque se presentan como socios, nunca han dejado de privilegiar sus propios intereses. No era solo dinero, era un paquete cuidadosamente envuelto, lleno de cláusulas, contratos y expectativas. Aceptar la ayuda significaba abrir las puertas a inspectores, asesores y multinacionales extranjeras, renunciando a la capacidad de decidir el destino propio. El joven capitán Ibrahim Traoré, al frente del gobierno de transición, entendió que el orgullo nacional no es un lujo, sino una necesidad. Su negativa no fue un acto impulsivo, fue el resultado de decenas de reuniones, consultas con líderes tradicionales, debates con jóvenes activistas y análisis de experiencias pasadas. En privado, uno de sus asesores le recordó la experiencia de Mozambique, que tras aceptar ayuda masiva en los años 80 del siglo pasado, terminó perdiendo el control de sus recursos mineros por décadas. La presión internacional era brutal. Gobiernos extranjeros, organismos multilaterales y hasta ONGs presionaban para que Burkina Faso aceptara el dinero.
Había promesas de carreteras, hospitales y escuelas. Pero también advertencias veladas. Rechazar la ayuda podría llevar al aislamiento diplomático, a la retirada de inversiones y a sanciones económicas encubiertas, como demoras en la entrega de mercancías esenciales o bloqueos en foros internacionales. La disyuntiva era clara: aceptar el dinero y perder la voz, o mantener la dignidad y arriesgar el bienestar inmediato de millones. Traoré optó por lo segundo. En un discurso transmitido en directo, rodeado de banderas nacionales y con la sala llena de periodistas, explicó con voz serena que la dignidad de Burkina Faso no tiene precio. No queremos limosnas, dijo. Exigimos justicia y respeto. No estamos en venta. Sus palabras resonaron más allá de las fronteras. En Dakar, jóvenes universitarios organizaron debates espontáneos. En Bogotá, colectivos afrodescendientes pintaron murales inspirados en el coraje de Burkina Faso. En Kingston, la prensa local comparó la decisión con la resistencia histórica de los cimarrones jamaicanos. El eco del rechazo se sintió en las cancillerías europeas y en los pasillos de la Unión Africana. Algunos lo calificaron de suicidio diplomático. Otros vieron en el gesto la semilla de una nueva emancipación continental. Los periódicos internacionales se dividieron. Unos tildaron a Traoré de imprudente, otros lo compararon con figuras como Thomas Sankara, Patrice Lumumba o Nelson Mandela, líderes que, en su momento, prefirieron la dignidad a la sumisión. Pero, ¿qué consecuencias prácticas tuvo el rechazo del dinero? En los meses siguientes, Burkina Faso enfrentó dificultades: retrasos en la compra de medicinas, escasez de materiales escolares, presión sobre la moneda nacional. Sin embargo, el gobierno lanzó una campaña de movilización interna, inspirada en el movimiento de autosuficiencia que promovió Sankara en los años 80 del siglo pasado. Se organizaron brigadas populares para reparar caminos, se fomentó la agricultura local y se impulsaron cooperativas de mujeres para la producción de alimentos básicos. Al mismo tiempo, se inició un diálogo nacional sobre el futuro del país. Se crearon asambleas ciudadanas en las que campesinos, comerciantes, estudiantes y líderes religiosos debatieron estrategias para reducir la dependencia externa. De estos encuentros surgieron propuestas concretas: fortalecer la educación técnica, diversificar las exportaciones, crear fondos rotatorios de microcrédito y promover alianzas comerciales con otros países del sur global, como Vietnam, Brasil o Sudáfrica. La experiencia de Burkina Faso comenzó a ser estudiada en universidades de África y América Latina. Profesores de economía compararon el caso con el de Malasia, que en la crisis asiática de los años 90 del siglo pasado, rechazó las recetas ortodoxas del Fondo Monetario Internacional y apostó por soluciones propias, logrando una recuperación más rápida y sostenible. Otros recordaron la historia de Islandia, que tras la crisis financiera de 2008, se negó a rescatar a los bancos extranjeros y priorizó el bienestar de su población. Pero la decisión también tuvo un efecto simbólico poderoso. La palabra martabat, que en lenguas locales significa dignidad, se viralizó en redes sociales. Surgió un movimiento internacional que exigía una nueva relación entre donantes y receptores, basada en el respeto mutuo y la transparencia. Jóvenes de todo el mundo comenzaron a preguntarse: ¿es legítimo aceptar ayuda cuando viene atada a condiciones que perpetúan la desigualdad? En barrios humildes de Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, los murales comenzaron a llenarse de mensajes. La dignidad no se vende. El valor no se negocia. Nuestro destino, nuestra decisión. En las escuelas, los maestros aprovecharon la coyuntura para enseñar a los niños sobre la importancia de la soberanía y la historia de los movimientos de liberación africanos. En asambleas populares, los ancianos recordaron cómo en los tiempos de la colonización, los jefes tradicionales a veces preferían el exilio antes que someterse a los gobernadores extranjeros. El riesgo era y es real. La historia está llena de ejemplos de países que, tras desafiar al poder global, sufrieron represalias. Cuando Irán nacionalizó su petróleo en los años 50 del siglo pasado, pagó el precio con un golpe de Estado.
Cuando Cuba desafió el embargo estadounidense, vivió décadas de aislamiento. Pero también hay ejemplos de resistencia fructífera. Vietnam, tras décadas de guerra y bloqueo, logró reconstruir su economía sobre bases más independientes. Ruanda, tras el genocidio, apostó por el desarrollo endógeno y hoy es ejemplo en salud y educación en África. Burkina Faso no pretende negar la realidad de la pobreza ni rechazar todo tipo de cooperación. Lo que exige es que la ayuda sea transparente, sin condiciones ocultas, y que respete las prioridades nacionales. El país propuso una alternativa: crear un fondo africano de solidaridad, gestionado por los propios países del continente, para financiar proyectos estratégicos sin injerencias externas. Esta idea, inspirada en experiencias como el Banco del Sur en América Latina, busca romper el monopolio de las grandes potencias sobre la ayuda internacional. Además, Traoré invitó a los países donantes a una revisión histórica de las relaciones bilaterales. No podemos hablar de reconciliación verdadera, afirmó en una cumbre africana, si no se reconocen las injusticias pasadas y se promueve una reparación auténtica, más allá de los cheques y las promesas vacías. Esta postura generó debates intensos en la prensa europea, donde algunos columnistas reconocieron la necesidad de un nuevo trato, basado en la equidad y la memoria histórica. El ejemplo de Burkina Faso inspiró a otros líderes africanos a cuestionar las ayudas condicionadas. En Malí, el presidente sugirió revisar todos los acuerdos de cooperación firmados tras la independencia. En Senegal, el Parlamento debatió una ley para prohibir la aceptación de fondos extranjeros que impliquen cesión de soberanía. Incluso en países caribeños y latinoamericanos, movimientos sociales retomaron el discurso de la dignidad y la autonomía. En la práctica, el rechazo a los $600 millones obligó a Burkina Faso a buscar soluciones creativas. Se reforzó la cooperación Sur-Sur, firmando acuerdos con países como Etiopía y Marruecos para el intercambio de tecnología agrícola. Se impulsaron campañas nacionales de ahorro y se promovió la producción local de insumos básicos. Los resultados no fueron inmediatos, pero el país comenzó a reducir lentamente su dependencia de las importaciones. A nivel educativo, el gobierno lanzó una campaña nacional llamada Burkina Decide, en la que se invitaba a los ciudadanos a proponer ideas para el desarrollo autónomo. Se organizaron concursos escolares, ferias de innovación y talleres comunitarios. La televisión nacional transmitió documentales sobre otros países que, en distintas épocas, lograron levantarse por sus propios medios, como Corea del Sur o Singapur, que en su momento también fueron receptores de ayuda internacional, pero supieron negociar sus términos y proteger sus intereses. La historia de Burkina Faso, sin embargo, no es una fábula de éxito instantáneo. El camino de la dignidad tiene costos. Hubo momentos de escasez, protestas y dudas. Pero también hubo una reafirmación colectiva de orgullo y pertenencia. Al rechazar el dinero, el país abrió un debate global sobre el verdadero sentido del desarrollo. ¿Es progreso aceptar cualquier ayuda sin evaluar sus consecuencias? ¿O es más valioso construir, paso a paso, una autonomía que permita a las próximas generaciones decidir su rumbo? El caso burkinés plantea preguntas incómodas para el sistema internacional. ¿Cuántos países aceptan ayudas a cambio de silencio o sumisión? ¿Cuántas veces la llamada solidaridad es, en realidad, un mecanismo de control? En la historia reciente, Haití ha sido ejemplo de cómo la ayuda masiva puede perpetuar la dependencia. En cambio, Botsuana, que apostó por la gestión transparente de sus recursos minerales y por rechazar ciertas ayudas condicionadas, logró convertirse en uno de los países más estables del continente africano. En este contexto, la decisión de Traoré no es solo un acto de rebeldía, sino una invitación a repensar la ayuda internacional. ¿Qué pasaría si más países exigieran respeto y equidad en sus relaciones? ¿Cómo cambiaría el mapa del poder global? En Sudamérica, Ecuador renegoció su deuda externa en 2008, priorizando el bienestar de su población. En Asia, Tailandia rechazó algunas condiciones del Banco Mundial en los 90, apostando por soluciones locales. La dignidad nacional, entonces, no es abstracta.
Se traduce en políticas públicas, en educación ciudadana, en la capacidad de decir no cuando las condiciones no convienen. Burkina Faso recordó al mundo que la independencia no se conquista una sola vez, sino que se defiende a diario, en cada decisión. El eco del no burkinés seguirá resonando durante años. En las facultades de Ciencias Políticas se analizará como caso de estudio. En los foros internacionales se citará como ejemplo de resistencia ética. En las plazas africanas y latinoamericanas, jóvenes seguirán preguntándose: ¿cuánto vale la dignidad de un pueblo? La historia demuestra que el desarrollo sostenible nunca se construyó sobre la dependencia. Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, aceptó ayuda estadounidense, pero siempre bajo sus condiciones y con una visión estratégica de largo plazo. China, en las décadas recientes, negoció inversiones extranjeras, exigiendo transferencia de tecnología y respeto a sus prioridades nacionales. Estos ejemplos muestran que es posible recibir cooperación sin renunciar a la autonomía. ¿Qué lecciones deja el caso de Burkina Faso para otros países? Primero, que la transparencia en la gestión de la ayuda es clave. Segundo, que la sociedad civil debe participar activamente en el control y diseño de los proyectos financiados externamente. Tercero, que la diversificación de socios y el fortalecimiento de las capacidades locales son esenciales para evitar la trampa de la dependencia. Es fundamental también recordar que el rechazo a la ayuda condicionada no significa aislamiento. Burkina Faso ha buscado aliados fuera de las potencias tradicionales, participando en redes regionales y promoviendo la integración africana. Su ejemplo alienta a otros países a explorar nuevas formas de cooperación, basadas en la horizontalidad y el respeto mutuo. Al final, la pregunta central sigue vigente. ¿Qué pesa más, la dignidad o la comodidad? ¿Es mejor aceptar el dinero y resignar el derecho a decidir, o arriesgarse a la escasez pero mantener la soberanía? Burkina Faso eligió el camino difícil, pero quizás más honesto. Su historia recuerda al mundo que la dignidad no tiene precio y que, a veces, decir no es el primer paso hacia una libertad más profunda. Porque, como enseñan las luchas históricas, la verdadera independencia es la que se defiende incluso cuando la tentación parece irresistible. ¿Y tú, cuando llegue el momento, qué elegirás? La próxima vez que una oferta tentadora toque a tu puerta, pregúntate: ¿qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Cuánto vale tu dignidad, tu autonomía, tu futuro? La historia de Burkina Faso desafía la lógica de quienes creen que el dinero lo compra todo. Recuerda, decir no puede doler, pero es el primer paso para construir un destino propio. Porque al final, lo único que no se puede comprar ni vender es el honor de un pueblo decidido a escribir su propia historia.